Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la presidenta municipal de Acapulco, a Citlali, al director de la feria, a la secretaria de Cultura y de Educación, que me hayan invitado a estar en esta hermosísima ciudad que para mí tiene grandes recuerdos. De alguna forma me remite a mi ciudad. No, en mi ciudad no hay mar, tristemente, pero el calor, la temperatura del ambiente, el calor, la amabilidad, la espontaneidad de la gente es idéntico. Entonces, para mí es un honor, un orgullo estar acá en esta feria y no tengo más que agradecerle a las personas que hicieron posible la feria y felicitarlos porque la lectura es uno de los oasis que nos queda ante el calor de la guerra que hoy vivimos, el calor de la violencia, el calor de los extremos en que vivimos, y es una fuente de alegría, de placer y un escape de las cosas feas que también tiene la vida, porque tiene muchísimas bellas. Y para mí es un honor que Lázaro diga estas cosas y le agradezco mucho. Y también es un gran honor y además un doble placer reencontrarme con mi amigo Marcelo, que fue el jurado del concurso de oposición por el cual yo entré a la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo para ser maestro, donde estuve de colega de Marcelo varios años, y tuve no solamente el gusto intelectual y personal de estar con él, sino la complicidad de dos chilangos, por decirlo de alguna manera, de dos pinches extranjeros en Chilpancingo y en Guerrero, que queríamos conocernos, integrarnos, etcétera, pero pues establecimos una complicidad en los libros y en el ser extranjeros. Entonces es lo primero que tengo que decir. Segundo, no me digas más doctor, porque no soy doctor ni yo simplemente soy Mario Rey, y ahora que decía todas esas cosas me sentía como una stripteasera, ¿no? Presentándose en el circo para llamar la atención y con muchos perendengues y muchas lentejuelas y cosas. No, soy simplemente de verdad Mario Rey. Eso sí, homónimo de un gran cantante y que desgraciadamente no puedo competir con él, que es Mario Rey de los Churumbeles de España, y de un gran futbolista argentino, Mario Rey, que terminó sus años en León, Guanajuato. ¿Por qué falsas memorias? Porque la literatura es ficción, y en ese sentido en la ficción hay un elemento muy fuerte de falsedad, y contradictoriamente, jugando con el término, las memorias se supone que son realidad, que uno cuenta, pues claro, nada es real, ¿no? Pero cuando uno hace sus memorias, cuando llega a la edad de hacerlas, o sea, yo más o menos dentro de 50 años estaré haciendo mis memorias, cuando uno cuenta sus memorias trata de ser objetivo y decir lo que sí pasó. Entonces, en falsas memorias hay un juego para decir que voy de la ficción a la realidad. De lo que he vivido, muchas cosas las he vivido aquí en esta, bueno, no aquí, las he contado, muchas cosas que he vivido las he contado acá, pero hay otras que me he imaginado, y hay otras que quizás las he vivido, pero que al contarlas las transformo, las invento, porque la novela es eso. La novela no, en general, no pretende ser realista, aunque parezca realista. Entonces, bueno, eso para empezar. Ok. Creo que eso no funciona. Bien entendido entonces por qué eso. Es que un escritor, y cuando escribe la novela, obviamente pues va a meterle algo de ficción, tal vez por eso lo falso. Entendido y anotado. Entonces, cuando ustedes lean esa novela interesantísima, se van a dar cuenta de que hay
ciertos indicios de varios autores incluidos en esa novela. Podrán encontrar atisbos de García Márquez, de Fernando Vallejo, de Marcel Proust, de William Faulkner y hasta de su maestro tuyo, el profesor Butis. Sí. Gran amigo. Amigo. No maestro. No. Bueno, amigo y no maestro formal, maestro de la vida. Ah, claro, por supuesto. Sí, entonces ustedes van a encontrar en la novela esa influencia de esos grandes escritores. Por eso digo que es una obra que ustedes tienen que leer. Extremadamente interesante. Y cuando comenzó esa obra, Mario, fue en el tiempo de la pandemia, creo. Cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia. ¿De la pandemia? No, cuando comenzaste la obra. Lo que sucede es que, bueno, un paréntesis. Yo tengo una familia que es de comerciantes. Mi papá compraba y vendía motores, camionetas, lanchas, lo que sea. Y mi abuela vendía frijoles, yuca, etcétera. Por tanto, en mí hay una vena de comerciante. Pero a la hora, he intentado hacer comercio, tuve un centro cultural y eso, pero en realidad es una vena que ha sucumbido ante lo más importante para mí, que es la literatura y el arte y la cultura y la difusión cultural. Entonces, no vendo mis libros, los regalo. Pueden buscar en internet Mario Rey, juntan Mario Rey, sin punto ni nada, Mario Rey con minúsculas, .com.mx, y ahí pueden bajar mis novelas, mis cuentos para niños, porque fui editor para niños, la revista que hice, los artículos que he publicado, algunas pocas cosas que han escrito sobre mí, y las pueden bajar y compartir e imprimir y regalar a quienes quieran. Especialmente me gustaría más vender, entre comillas, que bajaran más los libros para niños que hice como editor, me incluí como autor, que se llaman Libros del Rey Momo en español y lenguas indígenas de México. Aquí hay uno de ellos como ejemplo. Entonces, esos libros los pueden bajar y vender ahí. Y me demoro mucho escribiendo mis textos, porque para pasar de la anécdota, del recuerdo de la anécdota a la escritura, hay un trabajo importante, ¿no? Que muchas veces se hace casi de manera automática al escribir. Pero una vez que uno termina una página o un capítulo y después la novela, yo leo 1, 2, 3, 4, 5 veces, corrijo puntuación, corrijo el ritmo, corrijo el vocabulario, corrijo las historias, etcétera. Entonces me demoro mucho. En ese demorarme mucho con esta novela llegó la pandemia, y por eso cuando llegó la hora de publicar, pues me saqué esta foto. El editor no la quería, pero es que el cierre de mi novela ocurrió mientras vivía la pandemia. Y vivía cerca de Reforma, entonces caminaba por Reforma y ahí me hice una selfie que está de moda. Es por eso. Ahora, lo más probable es que aquí esté también, y en mis poemas aparece el COVID, entre otras cosas, porque en ese COVID se llevó a mucha gente amiga y a mi mamá. Muy bien, y ya para permitirle a Marcelo intervenir también, ya escucharon que pueden encontrar el libro y las demás obras en la internet, pero déjenme decirles que nada se compara como leer el libro, con tenerlo en la mano.
¿sí? Así es que los invito también a que consigan el libro físico. Eso es otra experiencia diferente. Por favor, apoyemos también a los autores. Gracias. Marcelo, por favor, ¿Ya? dinos algo. Algo. Bueno, miren, yo preparé una pequeña participación aquí, ¿Se oye? en la cual el primer punto lo titulé algo así como recuerdos de una vida que compartimos, de una experiencia que compartimos con Mario, al que él se refirió brevemente al señalar su ingreso a la Universidad Autónoma de Guerrero. Ahí tanto... Creo que no se oye bien. ¿No funciona bien? No se oye bien. Tanto él como yo impartimos clases en la licenciatura en literatura en las épocas de una Universidad Autónoma de Guerrero que ya no existe, ya desapareció. En aquella época era la UAG, ahora es la UAGRO. La UAG. Ahora es la UAGRO. Allá era los adjetivos de la universidad era la Universidad Pueblo, que ya no existe. Es decir, si seguimos en este plan, no quiero continuar mucho en este plan porque de repente van a decir, bueno, pues los que nos están hablando, tanto Mario como yo, pues somos unas venerables momias de un cuerpo ya extinto, ¿no? Pero bueno, eso yo quería recordar, fue una vida muy buena, unos hermosos recuerdos que tuvimos batallando con la universidad. En esa época yo fui coordinador de literatura. Que se te puede acercar más el micrófono. Literatura ahí en la Universidad Autónoma de Guerrero, de la licenciatura en literatura. Pero bueno, esto era un punto que yo quería traer a colación porque, pues la verdad que yo disfruté mucho la amistad, la compañía, el trabajar con Mario Rey. No solo con él, otros compañeros como Marisa Filinich, que por cierto está en la Universidad Autónoma de Puebla, en fin, otros, María Elena Espíritu, y todos ellos hacíamos un grupo que en realidad hicimos un muy buen grupo de trabajo. La Academia de Literatura funcionaba muy bien en aquella época. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí en este aspecto. El siguiente punto que yo traigo aquí es la idea de construir aquí, una cúpula que nos envuelva a todos, una cúpula que no es ni el escudo de hierro de Netanyahu, que lo hizo Papilla en Irán, sino que es una cúpula cuya materia es la literatura. Es decir, aquí vamos a hablar, o por lo menos yo voy a hablar de literatura, que de esto se trata. Más allá de experiencias personales, que también van implicadas en esto. Es muy difícil separar una de otra, aunque hay algunos críticos que lo hacen. Por cierto, en mis épocas de estudiante, yo estoy medio aquí en una especie de contrasentido. Para mí es un contrasentido un poco estar aquí, porque en mis épocas de estudiantes pensábamos que los críticos literarios, como en este caso, más o menos la función que estamos cumpliendo aquí, pues eran escritores frustrados. Entonces no nos caía muy bien en aquellas épocas en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Bueno, pasó el tiempo, ¿no? Las cosas han cambiado y aquí me tienen ante ustedes. Para construir esto, voy a recurrir, para construir esta cúpula, esta especie de envoltura que quiero que nos cobije esta tarde, voy a hablar y voy a recurrir pues al Quijote. Pero no exactamente al Quijote, sino a lo que Thomas Mann dice del Quijote, que a mí me parece realmente magnífico. Es decir, es una de las opiniones que yo digo sobre el Quijote que me parecen más lúcidas y que nos trae a colación esta tarde de hoy. Dice Thomas Mann: Don Quijote y Sancho nunca hubieran sido admitidos en la corte ducal. Hay que recordar que son en la segunda parte del Quijote, en el capítulo 30, ellos llegan a una corte de los duques, nunca da el nombre, el duque y la duquesa. Entonces nunca hubieran sido admitidos en esta corte si
no hubieran conocido a Don Quijote, si no hubieran leído a Don Quijote, la primera parte de Don Quijote. Dice Thomas Mann, y los reciben personalmente y los albergan algún tiempo en su casa. Esto es completamente nuevo y único, dice Thomas Mann. No conozco en la literatura mundial a un héroe de novela que, por decirlo así, viva de la gloria de su gloria. Es decir, Don Quijote, las aventuras, la primera parte del Quijote la conocen los duques, que son personajes, pero este juego de espejos, que es muy propio de la literatura española, sobre todo de la literatura española de esta, y no solo de esta época, sino posteriormente. Hay que recordar, por ejemplo, a Valle Inclán, Don Ramón María de Valle Inclán, cuando decía que la realidad española estaba en el Callejón de los Espejos de Madrid. ¿Qué era esto? Era un callejón donde había espejos cóncavos y convexos. Entonces ahí la gente pasaba a divertirse, porque ahí salían unos gordos, flacos, todos desfigurados. Y decía Valle Inclán, esa es la realidad de la España de oro. Es decir, este reflejo era el que manifestaba la decadencia española según Valle Inclán, de finales del 19. Entonces, con esta invocación que a mí me parece una de las cosas más brillantes que se ha escrito, igual coincido con Thomas Mann, claro, o no, ni modo que no coincida con él. Esto de que el personaje prácticamente se sale de la novela, es decir, pasa a ser un personaje. Orhan Pamuk hace cosas parecidas en sus novelas, por ejemplo, en Estambul, en Nieve, ¿cómo se llama la otra? Estambul. ¿Cuál? En Istambul. Istambul, esa no la leí. No, el Museo de las Emociones. Ajá. Utiliza esto, es decir, aparece, ahí utiliza un recurso que es prácticamente el autor, él se menciona con el autor, ¿sí? Y se mete en la novela y dialoga con personajes de la novela. Esto a mí me parece uno de los momentos más importantes de la literatura, este manejo de planos de juego que también hace, porque para allá hoy, también aparece en la novela de Mario Rey. Entonces, estamos dentro de la cúpula de la literatura con Cervantes. Y dentro de eso, entonces, se me ocurrió hablar, bueno, ¿cuál es la línea rectora de la novela de Mario? Pues el paraíso, ni más ni menos que el paraíso. Varios paraísos, porque Mario habla del primer paraíso, su paraíso originario, habla de su segundo paraíso, ya México, y habla del gran paraíso, América Latina. Por eso yo digo que Mario, genio y figura hasta la sepultura, pues él es colombiano, igual que Bolívar. Entonces aparece esto ahí, ¿no? Entonces, el paraíso. Y se me ocurrió empezar a hablar del paraíso en la literatura occidental. Bueno, ¿qué mejor que iniciar con Baudelaire, Los paraísos artificiales? Es decir, cuando Baudelaire escribe en 1858 una obra que se llama Los paraísos artificiales y habla de su relación con el hashish. Y posteriormente, en 1860, hay otra edición, pero ya habla del opio. Es decir, los paraísos europeos, que inclusive vino a buscar aquí Antonín Artaud, el autor del Teatro Total, en Chihuahua con los tarahumaras, a buscar el paraíso en el Peyote. Y decía Antonín Artaud, bueno, clásico europeo cerrado, ¿no? Porque decía que él vino a observar a los tarahumaras. Se equivocaba por completo, porque los observados no eran los tarahumaras, era él. Porque la comunidad tarahumara era la que lo estaba viendo. Entonces era absurdo decir, los estoy observando. ¿Qué estás observando? Te están viendo. Esa es la realidad. Bueno, pero no voy a abundar más en esto de los paraísos artificiales, en esta búsqueda del absoluto que significa, en el caso de Baudelaire, que significa su inmersión tanto en el hashish como en el opio. Lo vamos a dejar ahí. Para pasar a lo que yo considero lo que es, parafraseando a Mario, el gran paraíso, es decir, el paraíso americano. Para ello voy a tomar de referencia a un trabajo de varios textos de Alejo Carpentier, que
se reúnen en un tomo que se llama La Expresión Americana. Es decir, desde mi punto de vista, el cielo de esta cúpula que acabo de construir yo ahora, la textura, la materia, es la expresión americana en los dichos de Carpentier. ¿Y en qué consiste esto? ¿Cuál es la expresión americana? La expresión americana está constituida, desde mi punto de vista, por lo real maravilloso. Por ejemplo, el hecho de que en Los Pasos Perdidos, el mismo Carpentier y en sus obras habla de que todo viaje de la capital hacia el interior de nuestros países latinoamericanos es un viaje hacia el pasado. Eso plantea. Es decir, es un viaje hacia el pasado. A mí me pasó eso. Yo una de las veces que estuve en Tlapa, aquí en la montaña alta de Guerrero, de repente, no miento, no fue Tlapa, fue Chilapa, más cerca, fue Chilapa, de repente veo a un señor que estaba, un señor vestido con calzón de manta, blusa de manta, con una piedra sobre otra piedra, tratando de abrir, no recuerdo si una nuez o alguna cosa, y entonces de repente me di cuenta de que prácticamente estábamos en la edad de piedra, porque el señor estaba con una piedra como herramienta. Y entonces ahí aparece, desde mi punto de vista, la certeza de la afirmación de Carpentier. Pero no solo eso. En América, en la literatura latinoamericana, el paraíso se constituye también por un galeón que aparece en medio de la selva en 100 años de soledad. Esto es lo real maravilloso. Lo real es que lo tocas. Aquí está mi amigo Mario Rey. Y lo maravilloso es que escribió la novela. Que lo que te maravilla, lo que te saca de la cotidianidad y te sumerge en la maravilla, en ese espacio indefinido, pero en el cual, por decirlo de la mejor manera, te sientes bien. Entonces, y también este paraíso nos dio la campana que le donó a su nombre la sonoridad y la gravedad de sus tañidos en la sonoridad de sus vocales. Me refiero a la campana que está en Cusco, llamada María Angola, y de la cual habla José María Arguedas en Los Pasos Perdidos. Entonces, estos elementos para mí constituyen lo real maravilloso americano o latinoamericano, para no confundir, porque ahorita lo americano hay que distinguirlo muy claramente, porque arriba pues no son muy americanos que digamos. Bueno, ellos lo entienden así, pero nosotros no. Bueno, entonces, esta es mi primer acercamiento al paraíso, al paraíso. Pero, ¿qué creen? Resulta que Mario viene aquí, a Acapulco, a Guerrero, y ay, en Acapulco que somos expertos en el paraíso. Claro que sabemos de paraíso. ¿O a poco no hablábamos en los años 50, 60 y de ahí hasta ahora del paradisíaco puerto? ¿No? De aquel puerto que producto, yo le llamo, de los padres fundadores, Agustín Lara y María Félix. Acuérdate, eso fue un sonsonete que permeó o circuló por toda la época de oro, la llamada época de oro de Acapulco. Pero ¿qué creen? Hay otras versiones de este asunto. En los años 80, José María Garibay, escribe un libro que se llama Acapulco. Y ahí él menciona una cosa, hablando del paraíso de Acapulco, algo que nos va a doler, y nos dolía a todos en ese momento y nos sigue doliendo. Dice Garibay, estando en Acapulco, si tú de la costera te internas 200 metros hacia adentro, en verano te vas a encontrar con grandes nubes de polvo y en las lluvias te vas a encontrar con un lodazal. El paraíso donde tiraban los muertos, la época del ingeniero Figueroa, que por cierto le hicieron este año un homenaje en parte del gobierno del Estado, ¿no? Donde iban a tirar los muertos en el fraccionamiento Copacabana, en los pozos de agua o en las fosas sépticas. Ahí iban a tirar los muertos. Bueno, no los tiraban solo ahí, los tiraban ahí los vuelos de la muerte, ¿no? Que salían en helicóptero, en avión y los tiraban en el mar, o los subían en cayucos aquí y los iban a tirar al mar. Ese también es parte del paraíso. Claro que es el paraíso, es nuestro paraíso.
Y no solo eso, yo creo que el mejor exponente del paraíso aquí en Guerrero es Carlos Montemayor, con esta novela que para mí es magnífica, es sintomática de todo lo que estoy hablando, y aquí me voy a permitir leerles un fragmento de esta novela donde habla del paraíso. Dice Montemayor: era un paraíso intacto que desde los pueblos se iba escapando como la respiración, como las corrientes de los arroyos y los ríos, como una lluvia, una imborrable lluvia sobre todas las cosas, sobre la luz cubriendo la sierra y más allá, a los que murieron en la sierra, en los pueblos, en los ejidos, todos los campesinos que recibieron esta guerra, uno a uno arrojados vivos desde los helicópteros, por soldados que los oyen, que se ríen, que los oyen gemir roncamente como animales lanzados al vacío sobre el mar, sobre la sierra, atravesando como una lluvia de vida desgarradora la lluvia de crueldad de los ejércitos, la crueldad que no ha usado el mismo criterio de crueldad de los ejércitos, la crueldad que no se ha podido detener contra los delatores, contra Figueroa mismo, que ahora engañaba a todos con historias falsas sobre la brigada. O sea, la brigada era la brigada revolucionaria de Lucio Cabañas. Era una furia, una nueva sangre que le impedía regresar a Atoyac. Algo muy profundo, allá a lo lejos de sí mismo, gritaba por dentro como un sol, arrancaba la voz de lo que tiene que hacer, de la vida, de su propia vida o de su carne, que sus propios padres, antes que él, como si luchara con la misma llama del grito que lo acosa, al que tiende para hundirse en él como otra semilla de sol, como una respiración brevísima de sol que grita, que quema. Este es el paraíso, este es nuestro paraíso. Así, con diferentes versiones. Entonces, hablamos del paraíso, de nuestro paraíso. El paraíso en Guerrero. Bueno, ahora ya después de este preámbulo voy a pasar a hablar de la novela de Mario. Yo aquí, a ver, déjenme encontrarlo porque ya me perdí aquí. No, aquí está. Aquí yo anoté algunas cosas. La primera es que, bueno, aquí yo sé que a lo mejor no le caigo bien a Mario, pero hablar un poco de la técnica literaria, ¿no? Entonces aquí encontramos dos figuras, hay más, pero dos figuras que es el asíndeton y el polisíndeton. Es decir, el asíndeton es la acumulación de adjetivos o sustantivos separados por una coma. Y entonces aquel hombre era blanco, gordo, feo, malo, horrible, ceboso, y así seguimos, ¿no? En este caso adjetivo. Y el polisíndeton es cuando separamos estos mismos adjetivos, pero mediante conjunciones o preposiciones. Esto es algo que yo no quería hacer porque es parte de una rama de la literatura que yo no trabajé y que no me cae muy bien, por cierto, pero bueno, hay que dar algunos elementos. Entonces, esto es uno de los elementos que usa Mario. Es decir, la literatura tiene herramientas y que nos sirven para expresar. El manejo de esas herramientas logra un estilo. Y aquí entraríamos a la discusión sobre el estilo, sobre el lenguaje y estilo, que sería muy complicado ahorita abordar. Pero lo cierto es que aparece esto. Ahora bien, hay dos cuestiones. Yo encontré en la novela, bueno, la novela es amplia, ¿no? Y puedo decir que encontré, o más bien dicho, extracté, o tomé dos citas de la novela de Mario. La primera, en la cual nos habla cómo él entiende la novela, es decir, qué hizo con la novela. Y entonces Mario dice, en la página 207, dice el narrador, no lo dice Mario, aquí yo estoy cometiendo un error. Yo dije que iba a hablar de literatura, ya estoy hablando de Mario Rey. No, dice el narrador. Dice, trato de acercarme a la verdad, aunque no sepa aquí
aunque no sepa aquí si es verdadera, ni qué es verdadero ni qué es falso. Al recordar, seleccionar las historias, los paisajes y los personajes que me puedan ayudar a satisfacer una necesidad de explicarme y entenderme en el intenso, en el extenso colorido arco iris que va del blanco al negro y al sepia, amarillos, rojos, naranjas, grises, verdes, azules, cremas, violetas y aniles en el algo papel. Es decir, aquí está desde mi punto de vista, una clara descripción de cómo Mario, otra vez, como el narrador, Que se llama Mario. que se llama Mario, no, se llama Marius. Es Marius, no es Mario, es Marius. Entonces teje, mediante todo esto, mediante este entrevero, por eso, verdad, mentira, mediante este entrevero de verdades y falsedades que finalmente todas siguen siendo verdades. ¿Acaso no es verdad la existencia del Quijote? El Quijote nunca existió como persona real, pero como dice Thomas Mann, tiene una vida tan o más real que muchos otros personajes de la literatura. Y en este caso, yo uso esta cita para... Hay otra más, pero dice, hay otra que en la página 228 dice: empecé a imaginar verazmente, fíjense, empecé a imaginar verazmente estas falsedades, estas falsas memorias que dibujan al personaje que he sido, el que no he querido ser, el que dejé de ser, el que quisiera ser y el que voy siendo. Es decir, esta progresión que aparece descrita por Marius en la novela nos pone muy al tanto de cómo se construye este texto, de cómo se construye esta escritura, de cómo se construye, iba a decir mensaje, pero jamás, no voy a caer en la garra de Marshall McLuhan, no, eso jamás, no. Cómo se construye esta poesía, porque finalmente eso es. Es decir, aquí yo me resisto un poco a la distinción de los géneros, sobre todo entre poesía y novela. Yo pienso que toda la prosa que nos llega, que nos conmueve, es poesía, es poética. No puede ser, es decir, tiene ritmo, tiene características que habitualmente se le endosan a la poesía, pero que también figuran en la prosa, ¿no? Y podemos mencionar autores en este sentido. Por ejemplo, el caso de Carpentier, cuando habla de La Plata, no me acuerdo de esta novela que habla de la plata, y entonces habla de los objetos de plata. Un cubano, es el recurso, no, ahorita no me acuerdo. Entonces habla de la plata tintineante que cascabelea en el lugar, es decir, utiliza una serie de sonidos que evocan el sonido de la plata tintineante. Entonces, eso a mí se me hace muy similar. No muy similar, esto no es justo. No sería justo ni con Carpentier ni con Marius. No, son maneras análogas de ver una misma realidad, porque eso es el problema. Aquí no se trata de que la literatura inventa realidades, no. La literatura no inventa realidades, la literatura inventa la realidad, enriquece la realidad, ni más ni menos. Entonces yo con esto pienso que podría yo dejarlo aquí para dar lugar a Mario a que platique y yo callarme un ratito. Entonces, muchísimas gracias por esto. Mario, adelante. Gracias. ¿Tú quieres decir algo más? No, por favor. Tú preguntabas por qué falsas memorias, y Marcelo se quedó hilando alrededor del paraíso. Es la primera línea del título: falsas memorias del paraíso. La segunda parte del título, no vamos a entrar en ella, o verdadera novela de la muy real y muy falsa vida de un cualquiera. Están alrededor de eso. Me llama mucho la atención, agradezco tu lectura y tu entusiasmo, y también el de Marcelo, que
me hacen releer lo que yo he escrito. O sea, para alguien que escribe algo, que se encuentre un lector que le hace volver a leer su novela o repensarla, es una maravilla. Es algo que uno agradece enormemente, porque los lectores inteligentes te hacen ver cosas que tú quizás de una manera ingenua escribiste. A veces no tan ingenua. Y entonces este hilar del paraíso quisiera desglosarlo muy rápidamente. Cuando a nosotros nos expulsan del paraíso, cuando a la humanidad la expulsan del paraíso, cuando los seres humanos somos expulsados del paraíso, que es el vientre de la madre, ese lugar cálido, seguro, donde nadie molesta, donde no nos tenemos que preocupar por nada, sufrimos una gran pérdida. Y desde entonces todos los seres humanos y la humanidad buscamos regresar al paraíso. Buscamos esa belleza, esa felicidad, esa plenitud del paraíso, a pesar de las porquerías que nos encontramos. Pero si uno tiene la fe en el paraíso, si uno es capaz de ver la belleza del paraíso, si uno es capaz de ver que en Acapulco es cierto que a unas cuantas millas puede haber restos de los estudiantes o líderes sociales que fueron asesinados, y al mismo tiempo es capaz de mirar a los manglares que se están destruyendo, pero a pesar de que se están destruyendo hay muestras de lo que han sido, de lo que son, uno tiene fe en seguir viviendo, uno le encuentra sentido a la vida. Esa búsqueda del paraíso, cada quien la hace de distintas maneras. Yo la hago también de distintas maneras. Una es quizás a través de la docencia y de la promoción cultural. Otra es la búsqueda del amor, que es la más excelsa quizás, salvo la espiritual. Y cuando digo espiritual, no necesariamente religiosa. Y la otra es la literatura, que es una de esas formas de la espiritualidad. Entonces, ese es el camino que de alguna manera, consciente o inconscientemente, está planteado en esta novela, y está planteado en otra ruta, en la tercera novela que estoy escribiendo, que son los amores de Marius, el personaje que está acá. Pero eso para explicarles de qué se trata el cuento, ¿no? Entonces, claro, aquí aparece esa búsqueda del paraíso que elude o deja ver o que se mueve entre las cosas difíciles que tiene la vida. Y como lo que más me interesa es, estrictamente hablando, quizás es la conjunción de todo eso en la literatura. Si me permiten, les leo para finalizar la primera página. Bueno, y los miro a ver cómo están, y si sí, les leo la segunda, porque el primer capítulo no son sino 2 páginas. ¿Vale? 2 páginas. Vale. Tu alusión a la sinécdoque y el estilo y todo eso. Hay en esa búsqueda del paraíso, busco la música en la narrativa. Busco a través de esas enumeraciones o a veces esos silencios, busco la poesía y el amor en la música y la pintura en la literatura. Si lo logro o no, ya ese es otro asunto, pero es lo que busco. Camino al paraíso original, deambulo por los inciertos, caprichosos y conmovedores senderos de mi memoria, principio y fin del paraíso que añoro, reconstruyo e invento con mis recuerdos, mis olvidos, mis deseos y mis quimeras, principio y fin de mi ficción y mi realidad, principio y fin de mi pasado y mi presente, principio y fin de mi efímero futuro, frágil y pasajero invento rasgable e inflamable, vano y vacuo artificio, inacible castillo de palabras que me da vida, quitándosela a los vibrantes y coloridos árboles que emanan oxígeno negro sobre blanco de evanescentes ideales,
ilusiones y sueños manchados de roja sangre roja, salobres y cristalinos líquidos y muy húmedos, y pesadas palabras de tierra negra pintada de rojo, con brillos de lágrimas en ansiosa búsqueda del refrescante aire del atardecer que ahora desvían las arrogantes torres de Babel implantadas en los verdes cerros, valles y mesetas. Tras el rumor puro y sonoro de las aguas del río que fluye a borbollones entre las piedras y el vacío, abrazado por los gozosos gritos, gorjeos, trinos y chirriar de chicharras, vaivén de ceibas, guaduales y palmeras, platanares, maizales y cafetos, rosas, orquídeas y veraneras, bugambilias, tules y jacarandas, cactus, pinos, olivos y baobabs, transportado por las cautivadoras y sabias palabras de los mayores hechas imágenes, música y gestos, volutas y hojas danzarinas, el fuego en la boca y el alma al suave ritmo de las perezosas y las hamacas, en el fugaz equilibrio de las sillas inclinadas contra las fachadas de bareque o la desvanecente solidez de los bancos y la tierra, con el rítmico rasgar de las plumas, el tum-tum de los tambores y el tac-tac de las teclas, cantos y cuentos, rezos y pregones en pos de los carromatos y los cestos de caña, frutas y verduras, alegres, coloridos, bulliciosos o sobrios y silentes danzarines de aire, agua, tierra y madera, manos al sol esparciendo semillas, dibujos de azadones, machetes y hoces, tizas, lápices, martillos, bisturís, tintas y colores, celebración y luto, risa y llanto, pañuelos al aire, muñecos de trapo y papel maché, calaveritas de azúcar y sombrero de paja y pulpa de coco, blancas, negras y vistosas telas, camioncitos de madera y lata, embriagantes olores de trigo, arroz y maíz en cocción, maíz, agave, trigo, cebada, caña y uva en fermento o destilación, tras la cálida, orgullosa y sonriente mano de mi madre, los fuertes y hacendosos brazos de mi abuela, la tierna, cantarina y sanadora voz de mi tía, la sonrisa que me arropó y el gesto que me cubrirá, las manos de mi abuelo extrayendo del bolsillo del pantalón el reloj con su plateada locomotora humeante y la moneda para los dulces, las curtidas manos del abuelo putativo, diarias, viajeras desde el torno, las fresas y los duros metales a los dulces y refrescantes jugos de caña, pasteles y helados, la mano fuerte y firme de mi padre que me extiende una copa de licor, la esperanza y la confianza de mis hermanos en mí, sus temerosas mañitas y sus expectantes rostros perdidos en el oscuro bosque, los vistosos dulces y jugosos frutos del eterno huerto bíblico, el fascinante embrujo de los talleres, las fábricas y los almacenes, los cafés, los cines, los parques, los prostíbulos y las canchas de tejo del barrio de mi niñez, la primera brisa y el primer murmullo del mar en mi rostro inmerso en la fascinante visión de un aguayú flotando en telas naranjas, las confesiones de un padre con un trago de aguardiente, el largo e intenso diálogo y caminar con mi tío, la masculina, tierna y melodiosa voz del tío ciego entonando el cantar de los cantares en el templo, las invitaciones a comer y las historias de agente viajero, jugador y cirquero de mi tío y padrino, mis primeras palabras en un salón de clases, un escenario o una tribuna, la siempre renovada ilusión y el goce del salario, los siempre vivos e inalcanzables sueños de la edad de oro, el embrujo y el placer del cuerpo y el alma femeninos, la ilusión, el éxtasis y la nostalgia de la comunión en amor, la conciencia de los músculos, los tendones, los huesos y la sangre en tensión y movimiento, una mirada de ilusión, un agradecimiento, el llanto, el pataleo y la sonrisa de los frágiles y tiernos cuerpecitos de mis hijas recién nacidas, su crecimiento y su caminar, el gesto de satisfacción de sus madres, el descubrimiento y el placer de la necesidad de contar y cantar,
la alegría por el primer verso y el primer párrafo, la satisfacción por mi primer texto brotando de la imprenta y la creciente ilusión de escribir y ser leído. El libro es muy interesante. Quiero preguntarle también a Mario algo que me impresionó del libro. Ustedes oyeron esa lectura y tal vez si no tienen la costumbre de escribir, no percibieron, los que escriben, estoy seguro que sí lo percibieron, de que son 2 páginas y cachito, y es solamente una oración. Es lo que decía Marcelo. Y creo que alguien más le ha preguntado acerca de eso, porque en el libro él dice: mis oraciones sí tienen sujeto y predicado. Entonces supongo yo, al leer eso, supuse que ya alguien le había preguntado por esas oraciones tan largas. Y yo le quiero preguntar de esa oración tan larga, ¿no? Y de las muchas otras que hay en el libro. De esa oración, esa oración tan larga, en realidad es una especie de introducción, como manera de canto, de todo lo que sigue en el libro. Lo que te podría decir. Y son imágenes, en realidad, ¿no? Dice: voy a contar, voy a recordar, y es todo ese riachuelo, río de imágenes que son mi vida, y que son la vida del narrador, que se llama Marius, que es un narrador que se parece a mí, pero no soy yo. Pero y se llama Marius, en homenaje a un Marius revolucionario por allá, francés, y en homenaje a muchos Marius que existen, ¿no? Y en homenaje a alguna tía que me decía Marius, en fin. Cuando estás escribiendo empiezas a sintetizar, a mezclar, a integrar imágenes, historias, recuerdos, voces. Es eso.